Vamos a comenzar cantando. Todos juntos en la casa de Dios. Esta alabanza. Vamos a cantar ahí donde nos encontramos una adoración, todos juntos, levantemos las manos hacia el cielo, vamos a cantar. Vamos a orar por nuestra familia en Argentina. Quiero orar específicamente también en esta noche por el pastor Wyman, Greg Mitchell, Harold Warner, Ray Ruby, y por nuestro pastor, el pastor Juan Pablo Caro, su esposa Silvina,
en Argentina. Vamos a empezar a orar también por las autoridades de esta nación y vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo. Padre, gracias por este día que nos obsequias. Te pedimos que estés glorificándote, que estés bendiciendo este servicio. Derrama tu presencia poderosa sobre cada corazón, sobre cada persona que está escuchando el mensaje de tu palabra. Edifica a tu pueblo, Señor Jesús, y bendícelo con entendimiento y con gracia y con poder. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y en el nombre poderoso de Jesús abrimos este servicio y te damos toda la gloria y una fuerte alabanza, porque tú eres un Dios. Aleluya. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a seguir con el servicio. Así que vamos a creer siempre de que Dios tiene el control. ¿Amén? Este es el momento en donde nosotros, en este tiempo, demostramos a Dios nuestra fidelidad en el área económica. Por eso la Iglesia de Jesucristo sí se reúne en los hogares, sí escuchamos el mensaje y en nuestros hogares debemos entender el compromiso con la casa de Dios. Si realmente quieres seguir siendo fuerte y estable, que tu economía tenga la bendición de Dios, es necesario que tú y yo guardemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas en un sobre, y cuando nos juntemos una vez más en la iglesia, darle a Dios lo que Dios ya nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Por eso Malaquías 3 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Amén? Eso es parte de la bendición tuya y mía, el darle a Dios con fidelidad sin importar las circunstancias. Por eso no es el compromiso con la iglesia, con el pastor, el compromiso en la economía, una vez que entendemos la salvación y la esperanza, es con Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las entregamos, Señor, y las ponemos en tu casa el día que nos encontremos y nos reunamos, Señor, como iglesia en el lugar donde tú ya has destinado, para que llevemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir con el orden del servicio y vamos a pasar a la predicación. Después, en los próximos servicios, vamos a hacer varios anuncios. Amén. Vamos a poner un día más y nos vamos a conectar por lo que es la plataforma Zoom, donde vamos a hacer estudios bíblicos online 100%. Esos serán solamente para la iglesia. Estudios bíblicos los viernes a las 21 horas. Así que te invito que escuches la predicación y cuando escuches la predicación también se la envíes a tus seres queridos. Es necesario que el Evangelio fluya y corra. Amén. Y Dios lo está haciendo posible más en este tiempo. Habla a la gente de Dios e invítale al canal nuestro para que ellos puedan escuchar un mensaje de la palabra de Dios que puede traer esperanza y libertad. Vamos a pasar a la predicación. La predicación de la palabra de Dios es el centro y es el eje principal por el cual el Señor Jesús caminó
sobre la tierra. Sí amarnos unos a otros, sí tener un compromiso con la sociedad, sí ayudar a la gente que necesita, pero lo que cambia el corazón es la predicación de la revelación de la palabra de Dios hacia el oyente. Y una de las características que nosotros debemos entender es lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mientras tú lo estás buscando en tu casa, quiero decirte, estoy orando por ti, estoy orando por tu familia, estoy orando por tus hijos. Nosotros tenemos un compromiso con Dios, contigo, y ojalá que tú también estés orando en tu casa, buscando la forma de encontrar a Dios poderosamente. Si algo va a suceder, primero va a comenzar en tu casa. Entonces, vamos a pasar a la predicación. Y la predicación se llama Ya hemos vencido. En base a ese punto, vamos a tener que entender la necesidad de confiar en la palabra de Dios. Dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es increíble cómo Dios, en su bondad para con la humanidad, siempre tratando de darle al hombre la comprensión necesaria de lo que está sucediendo, pero también de lo que quiere para su vida en lo personal. El título, Ya hemos vencido, nos trae a ti y a mí a un entendimiento en donde vamos a tener que enfocarnos, pero también entender el significado de las palabras que encontramos en las Escrituras. La palabra revelación significa descubrimiento, manifestación o comunicación de la verdad. Tienes que entender esto. Dios te está dando ciertos favores en esta vida. No solo que vivas, tengas trabajo, tengas salud y que tengas responsabilidades en este mundo, sino que también desea involucrarse con tu vida como individuo. Es por eso que la revelación nos está comunicando algo preciso y específico para ti y para mí en esta mañana. Dios es un Dios de esperanza, y en su esperanza
Él va a manifestarse a tu vida para mostrarte cuánto tú y yo valemos para Él. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios utilizando distintas cosas para alcanzarnos a ti y a mí. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que Dios nos comunica a ti y a mí. Él nos escogió, Él nos eligió para manifestarnos personalmente a ti y a mí y a las personas que escuchan el Evangelio lo que Dios desea que tú y yo entendamos. Si Él nos elige, si Él tiene un propósito, si Él ha planificado algo bueno para ti y para mí, pero también Él desea que cada uno de nosotros nos involucremos en el sistema de esperanza y salvación que Él ya ha destinado para toda la humanidad. Y es ahí donde tú vas a tener que empezar a desarrollar interés por las cosas del cielo, por las cosas que te son reveladas. No es una mentira, no es un engaño. Y tú bien lo sabes que Dios es un Dios auténtico y verdadero, porque hace 2000 años mandó a Jesús. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos y fue al cielo, después en los años 90, después de Cristo, Él estaba comunicando al apóstol Juan la esperanza que los hijos de Dios tienen que albergar en su corazón. La revelación personal nos indica a ti y a mí que el pecado destruye y que está destruyendo millones y millones de hogares en el mundo entero. Y nosotros tenemos el privilegio de la manifestación de la revelación llegando a nuestros hogares para que nuestras vidas sean diferentes. Ahora tú y yo elegimos vivir en bendición o en maldición. Tú y yo elegimos provocar cambios o vivir siempre de la misma manera. Por eso, Gálatas capítulo 3. Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Qué increíble y espectacular que Dios no lo hizo y tampoco lo ocultó a los ojos de toda la humanidad. Lo hizo de una forma que nadie pudiera decir que es mentira. Que nadie pudiera decir que fue un invento.
Lo que estamos viviendo en el año 2020 no es una mentira. No es algo que fue ideado o algo que fue desarrollado por especulaciones. No es así. La palabra de Dios se revela y en esta época está cobrando cada vez vida. Y cuando una persona no entiende el mensaje de la revelación, puede cuestionar muchas cosas. Y no es importante si cuestionas o no, porque lo que debes entender es que Dios en Jesucristo quiere que escuches esto. Él te da la oportunidad de redimirte de tus pecados, de ayudarte y darte un propósito mejor en esta vida. Porque esta vida, todos los días, se está acabando. Como la vida se acaba, tú vas a tener que entender que la revelación personal, que Dios quiere ayudarte a que tu vida y mi vida entiendan su obsequio. Dios nos obsequia vida en este mundo. Dios nos da la oportunidad de mostrarnos lo que va a suceder pronto y de lo que puede suceder prontamente en tu vida si entiendes el mensaje de Dios para tu corazón. Romanos 5:8 dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo, pecadores. Y esa es la revelación más poderosa. Seas quien seas, eres un pecador. Y debes decidir qué clase de destino vas a querer en tu vida presente y en tu vida futura. La revelación personal está dictaminando qué realidades deberán ejecutarse en tu vida a partir de hoy. Escuchando el mensaje del Evangelio, no puedes seguir viviendo de la misma forma. Por eso es la diferencia entre revelación del Evangelio de poder y una religión. ¿Amén? Porque la palabra religión en el hebreo significa adoración a los demonios. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Tú no puedes seguir practicando el pecado. Tú no puedes seguir pensando de la misma forma, porque vas a destruirte y vas a destruir a la gente que está a tu alrededor. Por eso, dice en 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso sucedió o está por suceder en tu vida. Si nos estás escuchando y nunca aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, una vez que te arrepientes, debes buscar la voluntad de Dios para tu vida y no desarrollar con actitudes y con comportamientos y con pensamientos una vida de pecado como quizás la llevabas antes. Nosotros, la iglesia, tú debes entender que no puedes practicar el pecado, porque los sucesos marcan de que llega un punto en donde tienes que tomar una decisión radical
para que tu destino sea mejor en esta vida. Si solamente vas a la iglesia y solamente escuchas y no cambias y en la semana vives para ti egoístamente sin transformar tu corazón, la revelación personal para ti no tiene valor. Y cuando cada uno de nosotros, para Dios, valió la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso, versículo 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y de todas las cosas que ha visto. Tú debes aceptar en tu corazón que hay una forma de ser mejor en esta vida. Y si vas a alcanzar victorias personales, tendrás que entender que la revelación para ti y para mí es el sello sagrado que Dios pone sobre su pueblo para que su pueblo desarrolle las victorias sobre sus propios pecados y no practicar más una vida destructiva. Ahora bien, si tú, conociendo de Dios, estás destruyendo tu destino, Dios no tiene nada que ver ahí, si no son tus malas decisiones. Tus decisiones hacen que la palabra de Dios tenga un efecto de bendición o un efecto de maldición. Vamos a ver, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan. Él ha visto que Jesucristo ha vencido. Esa es una palabra de aliento y de consolación para nosotros, el pueblo de Dios, que muchas veces se encuentra inmerso en un sinfín de malas decisiones. Si tú no le das tiempo a Dios de tu vida, ¿por qué Dios va a hacer que tú recibas la vida eterna? Porque las cosas que están por suceder pronto, que están en la palabra de Dios, son para que tú te prepares para lo que sucederá en la iglesia y en el mundo entero. No es para que corras de acá para allá de que qué pasará o cómo voy a prosperar. Nunca fue el propósito del Evangelio de Jesucristo en la palabra de Dios de que el hombre se vuelva rico y se pierda. ¿Amén? Porque Jesús dijo estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes tener 10 autos, 20 casas e ir solamente de vez en cuando a la iglesia. ¿Esa es la revelación personal que recibiste de parte de Dios? No. Eso, lo que tú vives, va a llevarte a una perdición. Porque no te preocupas por las cosas que están en la palabra de Dios, que sí van a bendecir tu vida. Y te preocupas por todas las cosas que tarde o temprano las vas a perder. Por eso, la revelación personal para nosotros, los que escuchamos el Evangelio, como dice en el versículo 3, dice:
Bienaventurado el que lee. No es que no tengo tiempo, es que la verdad no logro entender la palabra de Dios, es que estoy tan cansado y tan preocupado y tan agobiado. Y claro, eso está haciendo que tu vida personal, en vez de acercarse a Dios, vivas una religión. Y el vivir una religión dentro de la iglesia va a hacer que tú adores a los demonios. Por ejemplo, Mamón, el dios de la riqueza. Por ejemplo, el afán y la ansiedad. Vas a empezar a adorar esas cosas y no adorar al único Dios que te revela la forma de poder bendecir tu vida con su palabra. La palabra sello significa valor oficial. Con validez. La palabra sagrado significa dedicado, con un respeto excepcional. Eso está sobre tu vida. Tú tienes un valor excepcional delante de los ojos de Dios. Tú eres alguien que Dios le ofreció la garantía de vencer su pecado original. ¿Cuál es el pecado original? No es el asesinato, no es el amor al dinero, no es la codicia, no es la avaricia. El pecado original de los seres humanos es la desobediencia. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, es porque cambiamos de dirección y aceptamos en ese momento obedecer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero si no te comprometes y vives tu vida como tú quieres, ¿por qué Dios va a bendecirte? Y porque yo soy un fiel diezmador y ofrendador, está bien que sea. Si eso es lo que tienes que hacer. Pero lo más importante, para que tu vida sea nutrida y sea fuerte en las cosas que están sucediendo, tienes que leer la palabra de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que lee, o sea, dichoso. Cuando recibiste a Jesús, el enemigo no se puso contento. Y él viene detrás de tu vida. Pero viene detrás de la vida de los hombres y mujeres que tienen un compromiso con la revelación, con el sello sagrado que Dios le puso el día que se arrepintieron de sus pecados, detrás de ti. Pero si tú no tienes un compromiso, fácilmente serás robado, hurtado y destruido. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él no se va a quedar con que tú solamente tengas en tu vida a Jesucristo. Él va a venir a hurtarte. Él va a venir a matar y destruir. Ahora bien, ¿cómo puede hurtarte? Fácilmente. Si él sabe que a ti te gusta el dinero y puede provocar distracciones para que te vayas detrás del dinero y no te comprometas con Dios, él ya te hurtó las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y quizás estás prosperando económicamente. Sí, pero ¿qué es de tu salvación? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la proteges? ¿Cómo la nutres? ¿Cómo la alimentas? ¿Cómo estás viviendo? ¿Dónde te estás moviendo? ¿Con quién conversas? ¿Con quién te comunicas? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué estás viendo hoy que supuestamente estás en cuarentena, encerrado? No, es que estoy haciendo muchas cosas y no tengo tiempo para la palabra de Dios. Estoy pensando cómo voy a enfrentar las realidades de mi economía o las cosas que están sucediendo.
La palabra de Dios dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis es un libro de la bendición. Tú debes leer el libro, la palabra de Dios. Él quiere matar tu esperanza eterna. La revelación que Dios en Jesucristo le dio a Juan es para que la humanidad tenga esperanza eterna. Pero si tú, que conoces a Dios, no vives por esa esperanza eterna, ya te la robó. Ya está matando todo vestigio de esperanza y de confianza en Dios. Por eso la pregunta que tienes que hacerte en tu hogar: si hoy mueres, ¿dónde vas? Pero vamos a sacar hurtar y matar. Él quiere destruir toda tu familia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Seguirás viviendo de la misma forma? Debes involucrarte con tu propio destino eterno y el plan que Dios ya ideó para ti. El plan de Dios es algo bueno. Por eso es necesario que tú te conviertas a Dios y no que te conviertas a la mentalidad de la religión o a la mentalidad social. La mentalidad de la religión es: no tengo compromiso con Dios, solamente voy y escucho, pero no cambio. Me están diciendo las cosas que tengo que dejar, pero no. Voy a seguir con mi mismo método y sistema de vida. El sistema social y mundial se mueve de esa forma, o sea, no hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso en donde uno se involucre personalmente con su destino y con el plan de Dios para su vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo hombre y mujer que escucha detrás de esta cámara o cuando va a la iglesia, en su corazón quiere que le vaya bien. ¿Cómo crees que eso va a suceder? ¿Viviendo para ti? ¿Viviendo para tu familia? ¿Viviendo agradando a la gente que no tiene a Dios? ¿Viviendo como una religión y no como el Hijo de Dios te ha revelado que tienes que vivir? Tengo una noticia para ti. No es así. O te comprometes o no logras comprender la revelación absoluta. Por eso la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es la autoridad máxima dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios y el libro que estamos leyendo ahora es un libro donde nos advierte y nos abre la comprensión. Tú no puedes ignorar a partir de hoy tus responsabilidades. Tu responsabilidad, en primer punto, es entender que ya has vencido. Pero para seguir manteniéndote en esa victoria, tendrás que leer la Biblia. Tendrás que escuchar la palabra de Dios para tu vida. ¿Por qué? Si no haces eso, vas a tener derrotas y tristezas en el futuro. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Este es un tiempo en donde tú estás en tu casa y si tú no siembras cosas buenas, sales después de la cuarentena
enfrentas el mundo como se está desarrollando y que se está devastando, como vas a ver en las próximas predicaciones, ¿cómo vas a tener la fuerza y la solidez necesaria para luchar en contra de las cosas que van a venir a golpear tu mente? Tienes que tener a Dios de tu parte. Por eso 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, entiende esto. Al ser un hijo de Dios tienes que vivir como un hijo de Dios. No pierdas tu tiempo, porque el perder tu tiempo va a aniquilar tus esperanzas futuras. Por eso, Apocalipsis 12:11, dice ahí la Biblia, Apocalipsis 12:11, ya terminando, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Significa que cuando Dios le decía algo, ellos lo cambiaban. Quiero darte a entender esto. Si tú le entregas tu corazón absolutamente a Dios, es la mejor decisión que puedes tomar. Pero vas a tener que menospreciar ciertas cosas que hasta hoy en día eran parte de tu vida. Porque si tú no eres egoísta con los deseos de tu corazón, tú no podrás vencer. Por más que la sangre de Jesucristo se te presente en un primer momento y te dio la salvación. Amén. Tú y yo debemos clarificar nuestra mentalidad. Tenemos que asegurarnos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es solamente leyendo la palabra de Dios. Tienes que tener un encuentro hoy en este tiempo con la palabra de Dios en tu casa. Amén. No ver todo el día noticias. No ver todo el día Facebook, Instagram, Twitter, cosas que no tienen asiduo para la eternidad. O sea, cosas que te hacen perder tu tiempo. Tienes que empezar a buscar a Dios en este tiempo. El libro de las bendiciones fue hecho para ti, para el mundo entero. El mundo lo rechaza. Y el Hijo de Dios pierde esperanza cuando no lee la palabra de Dios, porque no sabe cómo reaccionar. Versículo 3. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? La venida de Jesucristo. Pero antes que se cumpla la venida, abiertamente, donde todo ojo le verá, otros sucesos van a suceder antes de esa venida. Y uno es el rapto de la iglesia. Nuestro deber es cumplir y prepararnos para alcanzar victorias contundentes. La palabra vencer significa superar obstáculos. Escucha, si tú superas tus propios pecados y vives para Dios, ¿tú crees que Dios no va a bendecir eso? Apocalipsis 12:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que lo recibe. 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Qué increíble! Si tú vives para ti, teniendo la revelación de Dios, vas a perder todo. Pero si entiendes que ya has vencido a través de la sangre de Jesucristo y te enfocas en vivir para Dios, vas a ser un gobernador. La Biblia dice que vas a gobernar. No dice que los ángeles van a gobernar el mundo entero, sino que dice que sus santos son los que van a gobernar sobre las naciones. Estarán sobre tronos. ¿Qué le dará del maná? ¿Qué le dará un nuevo nombre? ¿Qué los vestirá de vestiduras blancas? Qué increíble es el corazón de Dios, que nos muestra las cosas que van a suceder pronto, pero también nos muestra las bendiciones eternas que nosotros provocamos acá y que serán parte de toda nuestra eternidad si nosotros le entregamos toda nuestra vida a Dios. Cierra tus ojos y piensa. Quizás no eres salvo, nunca te has arrepentido de tus pecados. Quiero que entiendas esto. Dios se manifestó en Jesucristo hace 2000 años para darte salvación, esperanza y vida eterna. Y tú que quizás estás escuchando, este es el primer mensaje que debes dejar que entre a tu corazón. Que Cristo Jesús murió por nosotros, hombres y mujeres pecadores, para darnos el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Y quizás en tu hogar hoy dices, yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero asegurarme el camino a la victoria. Yo quiero dar una oportunidad a ese Dios que tú estás predicando y que tú me estás manifestando. Ahí donde te encuentras, ora conmigo y repite, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y hoy reconozco que soy un pecador y te acepto como el Señor y Salvador de mi alma. Esa es la mejor decisión que has tomado. Es la decisión que te da el primer punto de la victoria. Que Cristo en el pasado venció en la cruz para que nosotros seamos vencedores. Ahora bien, siguiendo con el orden de llamado, tú que estás en tu casa y eres parte de la congregación y eres parte del pueblo de Dios, tienes que involucrarte, tienes que encender la llama del poder en tu corazón y en tu vida personal. Debes entregar hoy el 100% a nuestro Dios. Porque lo que está sucediendo
está puesto en la palabra de Dios para que tú y yo despertemos. La Biblia dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos. Eso es una impresión de que estamos viviendo en una sociedad que todos los días se muere en pecado y que la iglesia tiene que vivir en medio de una sociedad que se está muriendo, y la iglesia no tiene que morir, la iglesia tiene que vivir, porque Dios nos reveló y nos manifiesta en su palabra que Él tiene muchos regalos para los que pensen absolutamente. Tienes que pensar ahí en tu casa, ¿qué es lo que quieres para ti? Toma un momento, arrodíllate en tu hogar, ora a Dios, no tengas miedo, arrodíllate en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, y habla con Dios. Y dile: Dios, gracias, entiendo que ya hemos vencido. ¿Significa que tengo que tomar? Sí, tienes que tomar la victoria para ti. Este es el tiempo en donde los hijos de Dios aseguran la victoria hacia la eternidad. Qué tiempo precioso que estamos pasando. Un tiempo en donde nosotros tenemos que afirmarnos sobre la roca que es Cristo. Y Salvador, cambia. Por eso la palabra de Dios nos dice: bienaventurado aquellos hombres que no andan en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que haga prosperará. Oh, gracias, Señor Jesús. Dios es bueno. Por eso piensa en la palabra de Dios y piensa que tú eres alguien que ya fue destinado, elegido por Dios para que la revelación personal llegue a tu vida. Dios la hizo universal, pero hoy la hace más eficaz cuando uno la escucha también a través del mensaje de la predicación. Por eso vamos a cerrar este servicio orando. Gracias por escuchar. Busca a Dios. Este es el tiempo en donde tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Cerramos este servicio y te damos toda la gloria, toda la honra. Amén.